Lección 1. El auge del trabajo remoto. Hola Anna, ¿has notado cómo el trabajo remoto es cada vez más común hoy en día? Absolutamente. Es interesante ver cuántas empresas están adoptando este cambio. ¿Cuáles son sus opiniones? Creo que ofrece una gran flexibilidad a los empleados. Pueden trabajar desde cualquier lugar, lo cual es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Permite a las personas equilibrar su vida laboral y personal de manera más eficaz. Exactamente. Además, puede ahorrar tiempo y dinero en los desplazamientos. ¿Has trabajado de forma remota anteriormente? Sí, lo he hecho. Disfruté de poder crear mi propio espacio de trabajo en casa. Eso es genial. ¿Cuál fue tu parte favorita de trabajar desde casa? Me encantó el ambiente tranquilo, me ayudó a concentrarme mejor en mis tareas. Eso tiene sentido. A veces, las oficinas pueden ser bastante ruidosas y distraer. Seguro. Pero echo de menos las interacciones sociales con mis compañeros de trabajo. Es un punto válido. Las reuniones virtuales no pueden reemplazar por completo las conversaciones cara a cara. Exactamente. Es agradable tener esas charlas espontáneas durante los descansos en la oficina. Quizás las empresas puedan encontrar un equilibrio ofreciendo modelos de trabajo híbridos. Eso suena ideal. Una combinación de trabajo remoto y días en la oficina podría satisfacer ambas necesidades. Sí, permite la flexibilidad y, al mismo tiempo, fomenta la colaboración en equipo. Espero que más empresas consideren este enfoque en el futuro. Yo también. Podría llevar a empleados más felices y productivos. Lección 2. Tradiciones nupciales. Hola Anna, ¿has visto el vídeo de la boda en el que la novia se esforzó por ponerse el anillo? Sí. Era muy divertido y fácil de identificar. Me imagino lo nerviosa que debe haberse sentido. Totalmente. Es un momento muy importante. Y luego tener un pequeño contratiempo como ese. ¿Verdad? La banda en el dedo de la novia es un símbolo de compromiso. Debería ser perfecto. Exactamente. Creo que aumenta el encanto de la ceremonia cuando las cosas no salen según lo planeado. Definitivamente. Hace que el día sea aún más memorable para todos los involucrados. Hablando de tradiciones, ¿tienes una costumbre de boda favorita? Me encanta la tradición del primer baile. Es una forma hermosa para que las parejas celebren su amor. Sí, es un momento muy dulce. ¿Qué canción elegirías para tu primer baile? Probablemente elegiría algo romántico, como At Last de Etta James. ¿Qué hay de ti? Creo que me quedaría con Perfect de Ed Sheeran. Tiene una letra tan encantadora. Gran elección. ¿Crees que querrías una boda grande o pequeña? Prefiero una boda pequeña e íntima con familiares y amigos cercanos. ¿Qué hay de ti? Creo que me gustaría algo parecido. Así se siente más personal. Exactamente. Además, permite interacciones más significativas con todos.
Sí. Y puedes concentrarte en disfrutar del día en lugar de preocuparte por la gran cantidad de gente. Seguro. Sigamos soñando con nuestras bodas ideales. Es divertido pensar en ello. Lección 3. Un viaje de acondicionamiento físico. Hola Anna, me he dado cuenta de que las sesiones de entrenamiento regulares me han funcionado bien últimamente. Eso es fantástico. La consistencia realmente marca la diferencia. ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? Me he centrado en una combinación de entrenamiento de fuerza y cardio. Mantiene las cosas interesantes. Gran equilibrio. Me encanta incorporar el yoga a mi rutina para lograr flexibilidad y relajación. El yoga es increíble. Debería intentar añadirlo a mis entrenamientos. ¿Con qué frecuencia practicas? Suelo practicar 3 veces por semana. Me ayuda a relajarme después de un largo día. Eso suena perfecto. ¿Sigues un programa específico o lo mezclas? Me gusta mezclarlo. A veces sigo clases en línea y otras veces sigo mi propio ritmo. Es un enfoque inteligente. La flexibilidad en tu rutina puede mantenerte motivado. Exactamente. Hablando de motivación, ¿te has fijado algún objetivo de acondicionamiento físico? Sí, mi objetivo es correr 5 kilómetros antes de fin de año. Me da algo por lo que trabajar. Es un gran objetivo. Correr puede ser muy gratificante. ¿Has empezado a entrenarte para ello? Lo he hecho. He ido aumentando mi distancia poco a poco. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna meta de acondicionamiento físico? Me gustaría mejorar mi fuerza y quizás intentar levantar pesas. Eso suena increíble. El levantamiento de pesas puede ser muy fortalecedor. Sí. Creo que sería un desafío divertido. Vamos a compartir consejos a medida que avanzamos. Definitivamente. Apoyarnos unos a otros puede hacer que nuestros viajes de acondicionamiento físico sean aún mejores. Lección 4. Fashion Forward. Hola Anna. He estado pensando en renovar mi armario para la temporada. Eso es genial. Es importante mantener una apariencia fresca. ¿Qué estilos estás considerando? Me inclino por atuendos más casuales pero elegantes. Creo que la combinación de capas es clave. Absolutamente. Las capas pueden añadir profundidad a tus atuendos. ¿Tienes algún artículo específico en mente? Estoy buscando unas bonitas chaquetas y camisas versátiles. Son imprescindibles para esta época del año. Excelentes elecciones. Una buena chaqueta realmente puede realzar tu look. ¿Estás pensando en algún color en particular? Estoy pensando en tonos terrosos como el verde oliva y el marrón. Son fáciles de mezclar y combinar. Esos colores son perfectos para el otoño. También dan un ambiente cálido y acogedor. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿También planeas renovar tu armario? Sí. Quiero incorporar una moda más sostenible en mi armario. Es una idea fantástica. La moda sostenible no solo es elegante,
sino que también es respetuosa con el medio ambiente. Correcto. Estoy buscando tiendas de segunda mano y marcas ecológicas. Es divertido encontrar piezas únicas. Me encanta eso. Ahorrando puede llevar a descubrimientos asombrosos. ¿Ya has encontrado algo especial? Encontré un jersey vintage que me encanta. Es único en su clase. Eso es impresionante. Las piezas vintage siempre tienen carácter. Debería intentar ahorrar contigo alguna vez. Sí. Sería una aventura divertida, y podemos ayudarnos unos a otros a diseñar nuestros hallazgos. Seguro. Hagamos un plan. Lección 5. Explorando Australia. Hola Anna. Estaba leyendo sobre la parte oriental del país y encontré algunos datos interesantes. ¿De verdad? ¿Qué descubriste? Me enteré de que las dos ciudades más grandes de Australia son Sydney y Melbourne. Eso es correcto. Sydney es famosa por su icónica ópera y su hermoso puerto. Absolutamente. Y Melbourne es conocida por su vibrante cultura y escena cafetera. ¿Has estado en alguna de las dos ciudades? Sí, visité Sydney el año pasado. Las playas eran impresionantes. ¿Sabías que Bandy Beach es una visita obligada? He oído eso. Es un lugar muy popular tanto para turistas como para lugareños. ¿Qué es lo que más disfrutaste de tu viaje? Me encantó explorar los paseos costeros y probar la comida local. Fue una experiencia deliciosa. Suena increíble. Siempre he querido visitar la Great Ocean Road, cerca de Melbourne. Oh, deberías. Las vistas son impresionantes, especialmente las formaciones rocosas de los 12 apóstoles. Seguro que está en mi lista. Me encanta lo diversos que son los paisajes de Australia. Sí. Desde playas hasta montañas, hay algo para todos los gustos. ¿Has probado algún plato australiano? Lo he hecho. Probé Vegemite en tostadas. Definitivamente es un gusto adquirido. Realmente lo es. Pero creo que es un alimento básico para muchos australianos. ¿Qué más quieres explorar en Australia? Me encantaría ver el Outback y aprender sobre la cultura aborigen. Es tan rico y fascinante. Sí. Sería una experiencia increíble. Planeemos un viaje juntos algún día. Suena como una idea fantástica. Lo espero con ansias. Lección 6. Fomentar la creatividad. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en formas de inspirar la creatividad? Oh, todo el tiempo. Creo que es esencial para todos. ¿Qué sugieres? Una idea es probar nuevos pasatiempos. Hace poco empecé a pintar, y ha sido tan refrescante. Pintar suena divertido. Nunca había pensado en eso. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Me encanta cómo me permite expresar mis emociones. Además, es muy relajante. Eso es maravilloso.
Siempre he querido intentar esculpir. Me parece una forma estupenda de crear algo tangible. Definitivamente. Trabajar con las manos puede ser muy satisfactorio. ¿Has pensado en alguna clase? Aún no, pero estoy pensando en ello. Tal vez encuentre un taller local al que unirme. Esa es una gran idea. También podrías conocer gente nueva, lo que puede generar aún más inspiración. Exactamente. Y creo que colaborar con otros puede generar ideas únicas. Seguro. A veces, el solo hecho de hablar de creatividad con amigos puede despertar nuevas ideas. Sí. Me encantan las sesiones de lluvia de ideas. Pueden ser muy energizantes. Hablando de energía, ¿alguna vez has intentado dar un paseo por la naturaleza para inspirar la creatividad? No lo he hecho, pero he oído que funciona de maravilla. El aire fresco y el paisaje deben ayudar a despejar la mente. Absolutamente. Siempre vuelvo con nuevas ideas después de un paseo por el parque. Definitivamente lo intentaré. Parece una forma sencilla pero eficaz de impulsar la creatividad. Realmente lo es. Creo que mezclar diferentes actividades puede conducir a los mejores avances creativos. Lección 7. Preparativos del viaje. Hola Anna, ¿estás planeando algún viaje pronto? Sí, lo estoy. Me muero por explorar nuevos lugares. ¿Qué hay de ti? Es bueno escuchar eso. Estoy pensando en una escapada de fin de semana. ¿Está su pasaporte al día? Sí, lo renové el mes pasado, así que estoy listo para viajar al extranjero. Genial. Siempre es un alivio que se ocupen de eso. ¿A dónde quieres ir? He estado contemplando algunas playas hermosas. Un poco de sol y arena sería perfecto. Suena increíble. ¿Tienes una playa específica en mente? Estoy pensando en un viaje al Caribe. El agua allí se ve impresionante. Vaya, el Caribe es hermoso. He oído que las puestas de sol son impresionantes. Sí, realmente lo son. Me encantaría tomar algunas fotos increíbles mientras estoy allí. Buena idea. Capturar recuerdos es una de las mejores partes de viajar. Exactamente. ¿Tienes algún destino de viaje favorito? Me encanta visitar ciudades históricas. Hay algo mágico en caminar por la historia. Eso es cierto. Aprender sobre diferentes culturas es muy enriquecedor. Absolutamente. Y probar la comida local es imprescindible. ¿Cuál es tu plato favorito cuando viajas? Una vez comí paella auténtica en España y fue inolvidable. Eso suena delicioso. Siempre he querido probar a hacerlo en casa. Deberías. Puede que no sea lo mismo, pero sería un proyecto de cocina divertido. Definitivamente. Intercambiemos consejos de viaje cuando regresemos de nuestros viajes. Lección 8. Rompiendo barreras. Hola Anna,
He estado pensando en cómo resolver problemas complejos en la sociedad. Es un tema interesante. ¿Qué tienes en mente? Déjeme ser claro. A veces parece que no hay nada que pueda hacer para salir de este callejón sin salida. Lo entiendo. Puede resultar frustrante cuando las discusiones van en círculos. ¿Qué crees que causa eso? A menudo, las creencias y motivaciones políticas profundamente arraigadas enturbian la conversación. Absolutamente. Por ejemplo, leí que, para empezar, algunas fatwas tenían motivaciones políticas. Exactamente. Cuando la religión se entrelaza con la política, lo complica todo. La verdad es que sí. La gente puede sentirse presionada a elegir un bando en lugar de buscar puntos en común. Sí, encontrar un punto medio es crucial para el progreso. ¿Cómo cree que podemos fomentar el diálogo? Crear espacios seguros para las discusiones abiertas podría ayudar. Las personas necesitan sentirse escuchadas. Ese es un gran punto. La escucha activa es esencial en estas conversaciones. Y empatía. Comprender las diferentes perspectivas puede derribar barreras. Correcto. Se trata de reconocer nuestra humanidad compartida, incluso en desacuerdo. Sí. Quizás deberíamos centrarnos en las soluciones y no solo en los problemas. Definitivamente. La innovación a menudo proviene de la colaboración y de diversos puntos de vista. Me encanta esa idea. Trabajar juntos puede conducir a avances que nunca imaginamos. Exactamente. Sigamos discutiendo formas de fomentar mejores conversaciones en nuestra comunidad. Lección 9. Nuevos comienzos. Hola Anna, ¿te enteraste de que Mark y Lisa se mudaron a su nueva casa? Sí. Es una noticia emocionante. ¿Ya se han instalado? Lo han hecho. Se establecieron en su nueva casa con bastante rapidez. Es genial escuchar eso. Mudarse puede ser todo un desafío. ¿Qué crees que les ayudó? Creo que sus amigos ayudaron a desempacar. Hay una gran diferencia cuando tienes apoyo. Absolutamente. Además, probablemente tenían un plan sobre dónde ponerlo todo. La organización es clave. Correcto. Me di cuenta de que incluso pintaron un par de habitaciones para que el espacio se sintiera más como en casa. Es una idea encantadora. Los colores realmente pueden cambiar el ambiente de una habitación. ¿Qué colores eligieron? Se decantaron por azules suaves y amarillos cálidos. Suena muy atractivo. Me lo imagino. Esos colores deben crear un ambiente tranquilo y alegre. Exactamente. Me muero por visitarlo y ver cómo han decorado el lugar. Lo mismo aquí. Siempre es divertido ver cómo las personas personalizan sus espacios. Definitivamente. ¿Tiene algún consejo para hacer que una casa nueva se sienta como en casa? Creo que añadir toques personales, como fotos y plantas, marca una gran diferencia. Excelentes sugerencias. Se trata de crear un ambiente confortable.
Sí. Y tal vez organizar una pequeña reunión para compartir el nuevo espacio con amigos. Es una idea fantástica. Es una forma maravillosa de celebrar juntos los nuevos comienzos. Estoy de acuerdo. Planeemos visitarlos pronto y llevarnos un regalo de inauguración. Perfecto. Estoy seguro de que lo apreciarán y les encantará enseñarnos su nuevo hogar. Lección 10. Chats de servicio al cliente. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido una gran experiencia con el servicio de atención al cliente? Sí, lo he hecho. Justo el otro día, llamé para denunciar un problema y me ayudaron mucho. Eso es fantástico. ¿En qué te han ayudado? Mi conexión a Internet no funcionaba y me guiaron rápidamente a través de algunos pasos de solución de problemas. Eso es impresionante. Siempre es agradable cuando pueden resolver los problemas de manera eficiente. Absolutamente. Incluso se ofrecieron a hacer un seguimiento más tarde para asegurarse de que todo funcionaba bien. Es un gran servicio. ¿Le preguntaron si había algo más en lo que pudieran ayudarlo? Sí, lo hicieron. Dije que no, eso es todo, y realmente aprecio su minuciosidad. Hace una gran diferencia cuando muestran un interés genuino en ayudar. Seguro. Es reconfortante saber que se preocupan por la satisfacción del cliente. Estoy de acuerdo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia negativa con el servicio de atención al cliente? Por desgracia, sí. Una vez esperé más de una hora y luego el representante no pudo ayudarme. Eso es frustrante. Los largos tiempos de espera realmente pueden poner a prueba tu paciencia. Exactamente. Deja una mala impresión. Creo que la buena comunicación es clave. Absolutamente. Una comunicación clara puede convertir una experiencia negativa en positiva. Definitivamente. Siempre trato de ser educado, incluso en situaciones frustrantes. Ese es un gran enfoque. La amabilidad a menudo puede conducir a mejores resultados. Exactamente. Esperemos que las interacciones con el servicio de atención al cliente sean más positivas en el futuro. Seguro, es agradable compartir estas experiencias y aprender de ellas. Lección 11. Exploración de los métodos de aprendizaje. Hola Anna, estaba pensando en cuántas maneras diferentes hay de aprender cosas nuevas. Ese es un gran tema. ¿Qué métodos le parecen más eficaces? Personalmente, creo que las lecciones son útiles, pero existen muchas alternativas. Absolutamente. ¿Hay alguna otra forma de aprender que te guste especialmente? Puedes probar tutoriales en línea, por ejemplo. Suelen ser muy accesibles y flexibles. Sí. Los tutoriales en línea pueden ser un gran recurso. ¿Qué temas has explorado a través de ellos? He aprendido un poco sobre codificación y diseño gráfico a través de varias plataformas. Eso es impresionante. He oído que la práctica es clave cuando se trata de programar. Definitivamente. Cuanto más practiques, más cómodo te sentirás.
¿Has considerado aprender una nueva habilidad en línea? Lo he hecho. Estoy pensando en tomar una clase de cocina en línea. Sería divertido probar nuevas recetas. Eso suena delicioso. Los tutoriales de cocina pueden ser muy interesantes, especialmente con demostraciones en vídeo. Exactamente. Puedes ver cada paso con claridad, lo que facilita su seguimiento. Y si cometes un error, siempre puedes hacer una pausa y retroceder. Cierto. Además, puedes aprender a tu propio ritmo, lo cual es muy práctico. Seguro. También creo que unirse a foros o comunidades en línea puede mejorar la experiencia de aprendizaje. Gran idea. Compartir experiencias y consejos con otras personas puede ser realmente beneficioso. Absolutamente. Exploremos juntos algunos recursos en línea alguna vez. Lección 12. Hotel Comfort. Hola Anna. Cuando te quedas en un hotel, ¿qué es lo que siempre pides? De hecho, a menudo pido una manta extra. Hace que la estancia sea más cómoda. Esa es una gran idea. Tener una manta adicional puede ser de gran ayuda, especialmente si hace frío por la noche. Exactamente. En caso de que la temperatura ambiente baje, me gusta estar preparado. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué hay de las almohadas? ¿También prefieres almohadas adicionales? Sí, lo creo. Me encanta tener una variedad de almohadas para elegir. Hace que dormir sea mucho mejor. Seguro. Una buena noche de sueño es esencial cuando se viaja. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con la ropa de cama de un hotel? Sí. Una vez, las almohadas estaban tan planas que apenas podía dormir. Tenía que pedir más. Eso suena incómodo. ¿Respondieron rápidamente a tu solicitud? Lo hicieron. El personal fue muy servicial, lo que mejoró la experiencia. Es agradable cuando los hoteles dan prioridad a la comodidad de los huéspedes. ¿Has probado alguna vez un hotel con una temática única? Sí. Una vez me alojé en un hotel temático y fue muy divertido. La decoración era increíble. Eso suena interesante. ¿Qué tema era? Era un tema de playa. Tenían paredes de color arena y tablas de surf como decoración. Vaya, se deben haber sentido como unas vacaciones justo dentro del hotel. Realmente lo hizo. Me encantó el ambiente. Hizo que mi viaje fuera aún más agradable. Puedo ver por qué. Busquemos hoteles únicos para nuestro próximo viaje. Podría ser una aventura. Lección 15. Descubriendo espacios al aire libre. Hola Anna, ¿has ido a algún parque o patio de recreo últimamente? Claro. Hay un hermoso parque a solo unas cuadras de mi casa. Eso suena encantador. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Disfruto de la exuberante vegetación y del ambiente relajante. Es perfecto para dar un paseo. Absolutamente. Los parques son un excelente escape de la ajetreada vida de la ciudad. ¿Tienen alguna característica especial?
Sí. Hay un pequeño estanque donde puedes alimentar a los patos y también tienen áreas de picnic. Eso suena delicioso. Me encantan los picnics. Es una forma muy bonita de disfrutar del aire libre. Exactamente. Suelo llevar una manta y algunos aperitivos para una tarde relajante. ¿Qué tipo de bocadillos sueles empacar? Me gusta llevar sándwiches, frutas y, a veces, galletas caseras. Em, las galletas caseras son las mejores. ¿Las horneas tú mismo? Yo sí. Hornear es uno de mis pasatiempos favoritos. Es terapéutico. Eso es impresionante. Debe ser gratificante disfrutar de algo que has hecho tú mismo. Realmente lo es. Y compartirlos con amigos lo hace aún mejor. Deberíamos planear un picnic en ese parque alguna vez. Me encantaría unirme a vosotros. Eso me encantaría. Sería divertido disfrutar de buena comida y buena compañía al aire libre. Definitivamente. Escojamos una fecha y hagamos que suceda. Lección 16. Rutinas matutinas. Hola Anna. He decidido cambiar mi rutina matutina. Eso suena interesante. Buena suerte con tu rutina matutina. Estoy seguro de que marcará la diferencia. Gracias. Quiero empezar el día con un poco de ejercicio y un desayuno saludable. Esa es una gran idea. Hacer ejercicio por la mañana realmente aumenta tus niveles de energía. Exactamente. He estado leyendo sobre cómo puede mejorar la concentración a lo largo del día. Sí. Además, un desayuno nutritivo marca un tono positivo. ¿Qué piensas comer? Estoy pensando en avena con frutas y frutos secos. Es abundante y saludable. Eso suena delicioso. Me encanta agregar bayas a mi avena, son muy sabrosas. Buena idea. Tendré que probarlo. ¿Tienes algún otro consejo para una mañana exitosa? Me parece que planificar mi día la noche anterior me ayuda a sentirme más organizada por la mañana. Eso es inteligente. A menudo me siento apurado, así que tener un plan podría ser de gran ayuda. Definitivamente. Además, evitar las pantallas por la mañana puede ayudarte a sentirte menos distraído. Estoy completamente de acuerdo. Intentaré leer un libro en lugar de revisar mi teléfono. Eso suena como un cambio maravilloso. Leer puede ser muy relajante. Sí, me entusiasma ver cómo estos cambios afectan mi vida diaria. Me muero por conocer tu progreso. Motivémonos unos a otros para seguir con nuestras rutinas. Absolutamente. Podemos compartir nuestras experiencias y hacernos responsables unos a otros. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.